revolveme la cuchara. Con el área descargado limpiamos la cuchara. Ya que está, les tiro un dato al pasar. Les tiro un dato al pasar, ya que estamos. Me cae muy mal la gente que le suelda hierros a los martillos a modo de cabos. Me cae muy mal. Me cae muy mal la gente que martilla los destornilladores. Me cae pésimo las personas que dice team, ejemplo team verano, team invierno. Para mí son unos virgos. Me caen mal. Bueno, tengo una lista de cosas que me caen mal, verdaderamente. El que dice un dato no menor, eso me parece que justamente echa por tierra todo, incluso el comentario no menor, está mal dicho. Se podría decir por último e igualmente importante. Eso es saber hablar. Lo digo por cierto estúpido que ya todos conocemos. Después, bueno, nada, acá, ya terminando la zanja, notarán que el meridiano se está acercando el sol en el meridiano y nada, ya es hora de ir para otro lado porque me estoy cocinando como Panchejo en el vivo cuando estaba un poco acosado por los comentarios. Pero nada, queda lista la zanja para tirar el caño de 110 y romper dentro del baño. Por otro lado, vuelvo a hacer mi convocatoria. Si alguien conoce un pelado de ojos claros, con barba, que maneja un Etios blanco, que se cree Toreto, anda en la zona de Castelar, alrededor del mediodía, díganle que lo estoy buscando y que si se anima a repetir todo lo que dijo desde arriba del auto. Bajarse, no le hubiese demorado más de 30 segundos, me ponía una piña y se iba con la luz verde. Jetonear todo lo que jetoneó no es de muy machito que digamos. Lo pone más en puto que otra cosa. Castelar, Etios blanco, pelado cara de verga. No estoy hablando de quien todos saben. Estoy hablando de otro. Y bueno, cuando quiera me encuentra, me busca, me comenta y arreglamos. Obviamente ya voy a estar sin mi sobrino, solo y abajo de la moto y él abajo del auto. Te espero, peladito.